Cordial saludo, mi nombre es Robert Correa, estudiante de análisis de costos y presupuestos. En este momento vamos a ver un resumen de los principios básicos de la economía, pero primero veremos y conoceremos un poco de qué es la economía. La economía dice que es un sistema para coordinar las actividades productivas de la sociedad y es la ciencia que estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Existen unos tipos de economía, están lo que es la microeconomía, la economía de mercado, la mano invisible, macroeconomía, el crecimiento económico y elección individual. También veremos que la economía a través del tiempo ha sufrido unos cambios. Primero se empezó a ver lo que era el trueque, después pasamos al efectivo, después el crédito y ahora existe la nueva economía que es la que se ve mediante el comercio electrónico. Ahora sí veremos lo que son los principios básicos de la economía. El principio número uno dice que hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Este principio nos dice que no se puede obtener siempre lo que queremos. Todos soñamos con tener una casa, un carro o una moto, pero tenemos que hacer elecciones porque los recursos son escasos. No todos podemos tener lo que queremos y de acuerdo a estas limitaciones de recursos, por eso tenemos que tomar decisiones de qué nos conviene o qué no. Principio número 2. El verdadero coste de algo es un coste de oportunidad. Este nos dice que tenemos que renunciar a algo para obtener otra cosa. En este caso, un ejemplo puede ser trabajar y en las noches quiero estudiar. ¿Qué hago yo en las noches? Debo renunciar a todo lo que hago en las noches para poder estudiar. Tenemos el tercer principio. ¿Cuánto? Es una decisión en el margen. Nos dice que algunas decisiones importantes se planean en términos de elecciones, de qué hacer y no hacer. Este tipo de decisiones de hacer o no hacer tiene un término, se les llaman decisiones marginales. Esas decisiones de, por ejemplo, de qué hacer la próxima hora, de qué hacer con el próximo dinero que nos ganemos, a esto le llamamos decisiones marginales. Tenemos el cuarto principio, que es la gente generalmente responde a los incentivos, aprovechando las oportunidades para mejorar. Los individuos aprovechan los incentivos, es decir, aprovechan las oportunidades para mejorar. Esto hasta que se agoten totalmente esas oportunidades. Un ejemplo puede ser, tengo que cambiarle el aceite a la moto o al carro. Si voy a una parte y me dicen que compro el aceite y adicional me cobran el cambio, pero voy a otro taller y me dicen que por la compra del aceite el cambio me sale gratis. Eso es una oportunidad, eso es un incentivo que nos están brindando. Tenemos el principio número 5. El intercambio genera ganancias. En este principio, las ganancias del comercio surgen de la división del trabajo. Los economistas llaman a esto especialización. Cada persona se dedica a una tarea diferente, especializándose en lo que hace, en lo que sabe hacer mejor, en vez de ser autosuficientes. La razón por la que tenemos una economía es que las ganancias derivadas del comercio mediante la división de trabajo.
Yo sé hacer algo, otra persona sabe hacer otra cosa, se especializa en eso. Eso es lo que nos quiere decir este principio. Tenemos el principio número 6. Los mercados tienden al equilibrio. Este mercado dice que los individuos responden a los incentivos. Esto hace que los mercados tiendan al equilibrio. Entonces, ¿qué hacen los mercados para tener un equilibrio? Suben y bajan los precios. Eh, Esto hace que las personas crean que todo esto es un incentivo, pero ya después los mercados emparejan los precios y ahí es lo que las personas no caerían en cuenta de lo que les está pasando. Y ahí el mercado tiende a tener su equilibrio. Tenemos el principio número 7. Para alcanzar los objetivos de la sociedad hay que utilizar los recursos eficientemente. Una economía eficiente es cuando se aprovechan todas las oportunidades posibles para que algo mejore sin que lo otro empeore. También se practica mucho lo que es la equidad, para que todos tengamos el mismo beneficio por partes iguales. Tenemos el principio número 8. Los mercados generalmente tienden a la eficiencia. La razón fundamental es que una economía de mercado, los individuos son libres para obtener ganancias generadas por el intercambio. Cuando estos individuos son capaces de manejar todas esas oportunidades, los podemos definir como eficientes. Pero cuando esas oportunidades no son las mejores y hay un fallo, la economía tiende a ser ineficiente y ahí cuando la economía es ineficiente eh, puede resultar útil la intervención del gobierno. Tenemos el principio número 9. Cuando los mercados no consiguen la eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. En este principio nos dice que cuando el mercado funciona mal y no es eficiente, el gobierno puede intervenir siempre y cuando pueden a veces haber políticas bien diseñadas en ocasiones que manejen los recursos de la sociedad para un beneficio de la economía y así volver a que la economía sea más eficiente. Bueno, acá terminamos. Este es un pequeño resumen de los principios básicos de la economía. En conclusión, he aprendido esta semana que cómo se maneja la economía, eh, sí, pues, los principios de cuándo una economía es eficiente y cuándo no, de que la economía de los individuos somos los que la podemos manejar, las empresas también la manejan, de que los gobiernos intervienen cuando la economía no es eficiente. Es un tema bastante interesante y espero seguir aprendiendo mucho del tema. Muchas gracias por la atención prestada.